La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronavirus. De los contenidos de la educación en ese plan, comenzando por la educación a distancia, se habla en términos generales de que, bueno, es un plan único, válido para la escuela privada y la escuela pública, educación privada, educación pública, pero vamos a ver qué van a enseñar. Van a enseñar a pensar a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a pensar. Van a dar una educación con un sentido crítico. De eso no se habla. En medio de este neoliberalismo rampante que ha sembrado muchas cosas terribles y malas en el país, todo el tema del egoísmo, todo el tema de vincular el saber al negocio, a la ganancia, a la bonanza económica, no a la solidaridad humana, no al mejoramiento colectivo de la sociedad, no al sentido de bondad entre los seres humanos. Con organizaciones internacionales de asesoras que por más vueltas que le demos, hay un impacto sobre ella de el gran capital, de las grandes potencias, de su lógica en materia de educación. Van a educar en el sentido de la necesidad de la justicia social, de la superación de las desigualdades. Van a sembrar un pensamiento crítico. Vuelvo y repito, van a enseñar a pensar, van a recoger toda la experiencia de la educación popular en nuestra América, en Brasil. Se va a desmontar de la conciencia colectiva de los estudiantes la ideología patriarcal, el machismo, la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades entre los géneros. Se va a dar una enseñanza laica. Bueno, en esa reunión donde se anunció se estaba hablando que para llenar los vacíos de la tan tendida, entre otras cosas, aparte de que hablaban, enseñar ética, moral, la cartilla de la moral y cívica, está todo el tema de la religión. Por eso decía, la educación pública tiene que ser una educación laica. Hay que separar ciencia y hay que tener una visión de la ciencia en constante movimiento, en constante creatividad. Separarla de los dogmas, separarla de la religión. Bueno, la gente tiene derecho a profesar de que es religión y las religiones a propagarla, pero no en el sistema escolar, no en el sistema educativo, en ninguno de sus niveles. Hay que ir a Hosto, hay que ir a Juan Bosch, que era hostosiano. Eso sí sería un cambio sustancial. Van a educar sobre lo que es la verdadera soberanía, o van a seguir defendiendo la soberanía dominicana frente a Haití para sembrar odio, para sembrar racismo antihaitiano, o van a hablar de la historia del colonialismo. Se va a dar una historia de esa tradicional, anecdótica, o una historia crítica. Se va a dar, en la historia se le va a poner peso a la verdad. Conocerán realmente los estudiantes lo que fue
la tiranía de Trujillo, la revolución de abril, ni hablar el tema de la separación de Haití, de la restauración, de la independencia, del presente, con los desafueros y las atrocidades que hace el imperialismo estadounidense y el imperialismo occidental sobre estos países. O se va a seguir enseñando una historia que encubre el colonialismo, la dominación. El discurso de un nuevo sistema educativo está muy vacío. Hay que decírselo a estos señores. Al presidente, al ministro de Educación, está muy vacío de contenido. Incluso el mismo tema, cuáles son las referencias en términos de texto de enseñanza, en biología, en física, en matemática, cómo superar los enormes retrasos que hay en todo esto. La formación de los profesores, ¿cómo usted va a hablar de un plan educativo? Solo refiriéndote ahora al tema de entrenar a los profesores en todo el tema del aula virtual y de educación a distancia. Aquí hay que hacer un cambio sustancial, hay que reeducar al Magisterio Nacional para que entonces pueda impactar al estudiante. Entonces se podía hablar de un nuevo modelo de educación. Los profesores y las maestras, los maestros son clave en todo esto. La escuela de maestros, ¿con qué orientación? Porque el punto de partida es sumamente precario y está deformado. Por eso yo hablo de reeducar. Está deformado en el egoísmo, en la ambición, en la deformación de la historia, en todo lo que se refiere a la relación de género, en todo lo que se refiere a la relación entre adultos, niños, adolescentes y juventud, lo que se llama ahora en las luchas actuales contra todas las discriminaciones y la opresión, el adultocentrismo, la dictadura de los adultos, la sociedad que tiene como su centro el adulto macho. Todo el tema de cómo trata el capitalismo la naturaleza, cómo el afán de ganancia ha producido daños terribles. El tema no es enseñar a no tirar un plástico ahí, eso hay que enseñarlo. Y a respetar el ambiente. El problema es mucho más profundo y hay que presentar el cuadro real de la crisis ambiental, de la crisis de agua, de los peligros, debatir el tema de la minería. Esa sí sería una educación para crecer. Esa sería una educación hacia una sociedad justa. Eso también se relaciona, pero está también relacionado con el próximo tema, con el tema de la educación especial. La educación especial está en esa fase de la educación a distancia, está prácticamente excluida. Y eso es un problema serio, porque ¿cuánto va a durar esa fase? ¿Qué daños va a producir esto? No atender a los niños y los jóvenes especiales, que tiene que ser una atención directa, que incluye terapias, que incluye muchísimas cosas relacionadas con todo esto. Ese vacío también está presente. Pero dejémoslo aquí porque vamos a pasar rápidamente al tema de los retos de la educación semipresencial en primer lugar y presencial. Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales